Bienvenido, amigo Luis. Bien, gracias a Dios. Un interesante programa vamos a tener hoy. Mi amigo y querido maestro Gastón, gusto en verte por aquí otra vez. Vamos a esperar si se presentan algunas personas más para arrancar. Aprovechando que hay electricidad, qué buena conexión. Igual, hermano. ¿Se escucha bien, Gastón? Amigo Luis, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, Luis? Gastón, ¿se escucha bien? Ok. Gracias. Ok. Bueno, vamos a esperar un minutico más porque ya según mi reloj ya son las 7. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Es extraño que hay 3 personas que siempre se presentan temprano, no estén conectadas ahorita. Vamos a esperar. Vamos a esperar un poco más. Bueno, vamos a empezar. Ustedes dos presentes. Aunque a veces hay más personas y no sé qué le pasa al teléfono, pero el número que refleja la pantalla no es el número de las personas que están. Bueno, el tema de hoy, el amigo Gastón, por cierto, tiene mucha experiencia en esto que voy a hablar. En el tema de hoy vamos a comenzar con los fenómenos paranormales. A partir de hoy y durante unas 3 semanas seguidas vamos a estar hablando de fenómenos paranormales. El lunes próximo, ya gracias a Dios, Carmen se presentó. Bienvenida, Carmen. Bueno, decía Carmen, aquí está tu amigo Gastón presente, que a partir de hoy comienzo en firme la serie de programas interesantes sobre fenómenos paranormales. Y hoy vamos a dar una breve reseña histórica de lo que es la parapsicología, sus fundadores, cuándo comenzó, qué estudia. Y vamos a hablar sobre algunos fenómenos, pero solamente unos 4 o 5 fenómenos, porque vamos a tener unos invitados, entre esos el lunes próximo, que ojalá se presente pronto en el programa de hoy, debe estar por allí, una amiga
colega, exalumna mía de arquitectura, que vamos a trabajar el tema de la mediunidad el próximo lunes. Ella vive en Colombia y vamos a trabajar otros temas muy interesantes. Bueno, ustedes saben que siempre para las personas que no conocen el tema no les es muy importante o interesante la parapsicología, pero cuando comenzamos a hablar de los fenómenos, entonces sí comienzan a entender de qué se trata la parapsicología. La parapsicología, en resumen, es una disciplina pseudocientífica. Todavía no ha sido aceptada totalmente como ciencia. Entonces está de la mano como una disciplina científica auxiliar de la psicología. Y de hecho sus fundadores fueron psicólogos. Entonces no se le ha considerado todavía una ciencia, porque la psicología, que sí es una ciencia y viene desde el siglo XIX, estudia el comportamiento humano. La psicología tiene un método propio, una manera de comprobarse los fenómenos, de demostrarse, y exige con todos los requisitos académicos tradicionales de lo que es una ciencia. Pero la parapsicología estudia los fenómenos sobrenaturales, es decir, aquellos fenómenos que no son percibidos por los 5 sentidos tradicionales, es decir, oído, vista, tacto, gusto y olfato. Por eso cuando ustedes oyen hablar, por ejemplo, telepatía, telequinesis, psicoquinesis, premonición, levitación, autocombustión, clarividencia, clariaudiencia, bilocación, levitación, apariciones, poltergeist o fantasmas, mediunidad y tantos fenómenos más que se escapan, que lo vamos a ir nombrando en las próximas semanas, son estudiados por la parapsicología. La parapsicología nace como ciencia en 1889, después que en 1871 un inglés escribió un libro sobre los fenómenos parapsicológicos o sobrenaturales. Vino un alemán, un psicólogo alemán, en 1889, Max Dessoir, el apellido es francés, acuñó el término científicamente que hoy conocemos como parapsicología. Bienvenido, hijo. Me extrañaba que no estabas presente al comienzo. Entonces, después de Max Dessoir, en 1889, vinieron una serie de psicólogos en Inglaterra y Francia y en los Estados Unidos. Bienvenido, Fricks, en la galería Fricks. Bueno, estos científicos empezaron a estudiar una serie de fenómenos que la psicología no podía demostrar cómo sucedían. Entonces comenzaron a estudiar 4 fenómenos básicos que fueron los que dieron origen a la parapsicología, que son la telepatía,
la telequinesis, la clarividencia y la premonición. Estos cuatro fenómenos sobrenaturales, para ese momento en la psicología no se había avanzado tanto como hoy en día. Estamos hablando de comienzo del siglo XX. Entonces, unos franceses, entre ellos el más reconocido o el más famoso, Charles Richet, junto a Pierre Janet y Teodoro Flormunov, fundaron la Asociación de Estudios Metapsíquicos en París. Y después de estas personas en París, hubo dos norteamericanos muy conocidos que a la postre, con el tiempo, con los años, un poco más acá en el siglo XX, fueron los que le dieron a la parapsicología la importancia que hoy en día tiene. Que fueron, estos dos norteamericanos fueron un psicólogo de apellido Ray y un botánico y parapsicólogo que ambos estudiaron en la escuela de Chicago, Joseph Vance. Estos psicólogos, junto a otro psicólogo norteamericano de origen alemán, Carl Zehn, no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de las cartas, las 5 cartas que se manejan en parapsicología y en psicología para estudiar algunos fenómenos como telepatía, coeficiente intelectual, que son el círculo, el cuadrado, la cruz, las ondas. Y se me olvida una: círculo, cuadrado, las ondas, la estrella y la cruz. Correcto. Estrella, cruz, onda, cuadrado y círculo, que son las cartas Zemer. Carl Zemer, un psicólogo norteamericano de origen alemán, que junto a Joseph Vance Rhine, ambos estudiaron en la Universidad de Chicago, y en el caso de Zemer estudió en la Universidad de Harvard también, en las dos universidades. Pero quien tiene más mérito y más trascendencia es Rhine, porque Joseph Vance Rhine, conocido popularmente como J.B. Rhine, para lo que hemos estudiado para psicología. En mi caso, yo estudié para psicología, debo decirlo, aquí en Maracaibo, en Venezuela, en la escuela ACICER, Asociación Civil para la Investigación y el Estudio del Ser, por allá por el año 2002, de la mano del parapsicólogo maestro Jesús Arandia, quien creó un diplomado en esa época de 1 año de duración, y en el cual estábamos varios profesores de la Universidad del Zulia. Habíamos médicos, ingenieros, arquitectos, filósofos, escritores, y fue un diplomado intensivo, toda la semana, teórico-práctico, en el cual yo aprendí mucho de lo que voy a empezar a hablar desde el Instagram de hoy y un mes siguiente. O sea, vamos a estar 4 semanas seguidas hablando sobre los fenómenos paranormales. Van a ser muy interesantes. Algunas personas le temen porque tienen experiencia fuerte, vivida. Y el lunes voy a presentar a una persona que ha vivido estas características.
que es la mediunidad, las personas que son canales, que reciben información de lo que llamamos, entre comillas, el más allá, o lo sobrenatural, o dimensiones superiores a esta dimensión tercera. Entonces, de los fenómenos básicos que la parapsicología estudia, vamos a comenzar con la telepatía. La telepatía, que seguramente alguno de ustedes la ha experimentado. Tele significa etimológicamente a distancia. Todo lo que tenga el prefijo tele es a distancia. La televisión es visión a distancia de un aparato llamado televisor. Y telepatía es la transmisión, oigan bien, es la transmisión de información, de conocimiento a través del pensamiento, no de la voz, ni de ningún lenguaje gestual, corporal, simple y llanamente de la mente, del pensamiento, y desde básicamente el hemisferio cerebral derecho. Desde allí es que se transmite la telepatía y la mayoría de los fenómenos paranormales. Por acá me pregunta el hijo, Juan Andrés me pregunta que si existe esta facultad en algún animal. Sí, ya vamos a hablar. Gracias por la pregunta porque se me había olvidado tenerla en cuenta hoy. Y gracias, hijo, por la pregunta. Ya lo vamos a explicar. Otro fenómeno importante, la telepatía la podemos transmitir a cercana distancia y a lejana distancia. Es decir, una persona que está pensando con otra y a la vez se comunican, se llaman o se escriben y coinciden con lo que estaban pensando uno con otro. Y dicen, cónchale, te tenía en mente. Uno lo llaman intuición, pero a la final, visto desde la cuántica actual, que ha ayudado enormemente a la parapsicología, y estoy seguro que pronto va a ser reconocida como ciencia, porque es a través de la cuántica que se han logrado determinar a finales del siglo pasado y comienzo de este siglo XXI, muchos fenómenos que antes la psicología no podía explicarlo. Entonces ahora estos fenómenos paranormales o sobrenaturales, la cuántica los está explicando. Porque ustedes saben que la cuántica se basa en la partícula energética del quantum. Se sabe que todo en el planeta tiene quantum, tiene energía. Tanto los objetos como los seres vivos, bien sea vegetal, animal o los seres humanos. Entonces, los fenómenos paranormales, como me preguntó el hijo, no son exclusivamente típicos de los seres humanos, también se presentan en los animales. Y la transmisión y la comunicación de fenómenos paranormales se dan entre seres humanos y animales. Y cuando hay mucha empatía con un animal que es mascota, y sobre todo los gatos, oigan bien, los gatos tienen esa facultad paranormal de percibir cosas a distancia. Por eso que en el antiguo Egipto, el símbolo de la civilización egipcia, sagrado, considerado sagrado, era el gato. Tanto es así que según un maestro del siglo XX, reconocido con un seudónimo, que acuñó cuando vivió en el Tíbet, pero él era norteamericano, que escribió una serie de libros, Lobsang Rampa. En el libro Usted y la Eternidad, al final del libro, él dice que en el antiguo Egipto el faraón consideraba al gato sagrado porque era el que le decía al sacerdote que asesoraba al faraón qué persona podía atender, qué persona era buena, qué persona era maligna, tenía malas intenciones, buenas intenciones. Algunos fenómenos naturales como la lluvia, sismo, eran detectados por los gatos. Porque los gatos tienen un sexto sentido desarrollado
en mayor grado que muchos animales. También tenemos la orca o la ballena asesina, los delfines, que tienen esas facultades más allá de esta dimensión tercera, de esta tercera dimensión, para detectar ciertos fenómenos. Entonces, para seguir con el orden de los 4 fenómenos paranormales que dieron pie a la creación de la parapsicología, perdón, en 1889, por el alemán Max de Schwab, están la telepatía, ya dijimos, transmisión de pensamiento a distancia. Está la telequinesis, es decir, la facultad que tenemos los seres humanos de mover objetos. Oigan bien, de mover objetos. Kinesis es movimiento, movimiento a distancia de objetos que estén presentes o estén a kilómetros de distancia. Es decir, yo me puedo concentrar ahorita mentalmente con determinado objeto de alguno de ustedes en su vivienda, en su negocio, en su trabajo, y moverlo, ocasionar un desplazamiento de esos objetos a distancia. Eso se llama telequinesis. También se le conoce como psicoquinesis. Otro fenómeno fundamental en la parapsicología, muy importante, que muchos de ustedes lo han experimentado, o muchos de nosotros, es la premonición. Es decir, tener el conocimiento de algo que va a suceder en el futuro, bien sea despierto, en estado de vigilia, como estamos ahorita. Uno dice, tengo la corazonada, tengo la intuición de que esto va a pasar. Eso es premonición y ocurre. Pero también lo hacemos durante el proceso de ensoñación o dormido. O sea, bajo estado inconsciente, de relajación profunda, en estado delta. Tenemos premonición. Soñamos, tenemos sueños premonitorios. Eso lo dijimos cuando hablamos de los sueños. Sueños de algo que va a suceder y sucede. Desde sueños pesadillas, sueños catastróficos, de desastres climatológicos como sismos, huracanes, tsunamis. Por ejemplo, yo soñé aquí en mi país, en Venezuela, cuando hubo el famoso deslave del estado Vargas. Y en la mañana cuando me levanto, veo a una vecina y se lo comento, lo que soñé. Y yo no había escuchado la información porque se dio en la madrugada. Y ya cuando yo se lo dije a ella, ya el fenómeno había ocurrido y lo estaban transmitiendo por la televisión. Y me dice ella, ¿cómo va a ser que lo soñaste? Si apenas ahorita lo están transmitiendo por la televisión. Y les voy a comentar una serie de fenómenos que yo he experimentado personalmente, directamente, y además de eso a través de otras personas que he tenido la oportunidad de conocer y de las cuales voy a nombrar ahora una en especial, ya fallecido, porque fue mi gran maestro que me inició en la parapsicología a manera de curiosidad cuando yo apenas era un adolescente, el ingeniero Nerio Adrián Rosales, padre de otro amigo mío que también falleció, su hijo, se llamaba igual que él, Nerio Adrián Pérez. Este programa, que va a quedar grabado en YouTube y aquí en Instagram, se lo voy a hacer llegar a sus hijos que viven en los Estados Unidos, en Atlanta, porque le hago honor a él cada vez que hablo de estos temas, porque él me enseñó mucho de los fenómenos paranormales que hoy estoy hablando con ustedes y que próximamente voy a conversar con ustedes. Él me enseñó lo que es el estado de catalexia, que es un estado de rigidez total cuando se somete una persona a hipnosis. Eso lo presencié yo con el señor Nerio Adrián Rosales, fallecido hace muchos años, escritor, poeta, músico, ingeniero civil, y fue presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, de esta ciudad, en la década de los 60, lo que hoy se conoce
en el siglo XXI como los alcaldes. En aquella época se le decía consejo municipal, aquí en mi país. Bueno, otro de los fenómenos paranormales que estudia la parapsicología como fundamento es la clarividencia, es decir, ver cosas más allá de la vista normal. Son las personas que ven los llamados fantasmas o los llamados desencarnados o los llamados espíritus. Eso de ver objetos, animales y seres humanos que a la vista de los demás no se ven, eso se llama clarividencia. Entonces tenemos la clarividencia, la telepatía, la premonición y la telequinesis como los 4 fenómenos fundamentales por los cuales nació la parapsicología. ¿Y cómo nace? Bueno, nace porque ante la curiosidad de estos 2 norteamericanos que les hablé, de Ryan sobre todo, profesor en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Duke. Él fundó la Escuela de Parapsicología en la Universidad de Duke, en los Estados Unidos. Fundó la Asociación de Parapsicología Norteamericana y fundó la Revista de Investigaciones Parapsicológicas. Y escribió 2 famosos libros. Uno se llama Percepción Extrasensorial, por eso es que los fenómenos paranormales se le conocen como PE, fenómenos PE, porque son fenómenos extrasensoriales. En inglés se dice ET, extrasensorial fenómeno, fenómenos extrasensoriales. Y escribió otro libro que se llama Parapsicología, Frontera de la Ciencia o de la Mente Humana. Entonces, Ryan, con este aporte que le hizo a la parapsicología, comenzó a propagar lo que ya en 1945 se había fundado como la primera escuela de parapsicología a nivel universitario en Holanda, en la ciudad de Utrecht, o de Utrecht. En Holanda, que es uno de los países del mundo pioneros de la parapsicología, hay 12 universidades donde se dicta parapsicología. Aquí en América se dicta principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también en México, en Brasil, en Colombia y en Argentina. Hay varias universidades donde se estudia la parapsicología como carrera universitaria, dura 4 años. Por si acaso alguien está interesado en estudiarla, la pueden hacer online por internet. Buscan en online cualquier universidad de parapsicología y les van a salir un montón. De hecho, era la primera carrera que yo quería estudiar, pero como no la vi en Venezuela, después quise estudiar psicología y después no pude estudiar psicología y terminé estudiando arquitectura. Así es la vida. Esta era la profesión que yo quería estudiar y que después estudié como un diplomado, y bueno, confío en Dios en poderlo hacer en el momento de tener los recursos para hacerlo online como carrera universitaria. Es costosa, pero vale la pena. ¿Qué otros fenómenos paranormales hay? Bueno, miren, la levitación. Si alguien ha escuchado, la levitación es cuando una persona se suspende del plano de piso, del plano donde está físicamente parada o sentada, porque puede ser de una silla también, o de una cama,
si está acostada, y se levanta. Ese fenómeno se llama levitación. Hay maestros yoga que practican una de las modalidades de la yoga que se llama Raja Yoga, que es la parte de la yoga que estudia lo mental, lo estrictamente el control mental, más que el control físico como el Hatha Yoga. La Raja Yoga estudia la parte mental, pero la parte mental profunda. Son esas personas que ustedes las ven, los que llaman fakir, que se acuestan sobre una superficie llena de clavos y no les pasa nada. Bueno, los maestros yoga, sobre todo en la India, en la propia India, en todas esas culturas orientales, como el Tíbet también, logran los estados de levitación, logran suspenderse a voluntad y bajar de nuevo a través del control mental del hemisferio cerebral derecho. Otro fenómeno muy interesante que estudia la parapsicología es la bilocación. Como la palabra lo dice, bi de dos y locación de lugar. Es decir, una persona que puede estar en dos lugares al mismo tiempo o en varios lugares. El Maestro Jesús lo hizo en infinidad de oportunidades. El Maestro Sai Baba del pasado siglo XX en la India, Satya Sai Baba, también lo hizo. Estaba de pronto en un país y en la India al mismo tiempo. Eso se llama bilocación, estar en dos sitios a la vez. Miren, yo le voy a comentar una anécdota que yo creo que mi hijo que me está viendo no la conoce, pero quizá Gastón Esteban, que también está presente en la sala, pues estuvo al comienzo, no sé si todavía está. Yo trabajé con Gastón en un centro holístico que él fundó, que se llamó Millennium. Allí conocí a una señora, una maestra, la señora Gladys, de Chacín, que ella era una maestra de la capital de Venezuela, de Caracas. Me conoció en el centro Millennium y una vez que me ubica, que me ve físicamente, me dijo que quería hablar conmigo y yo no sabía qué era lo que me iba a revelar. Y dentro de las pocas cosas que les voy a revelar a ustedes, porque hay otras que no las debo revelar en público, me dijo que yo tenía la capacidad de estar en varios sitios a la vez. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Porque la bilocación se puede hacer de manera consciente y de manera inconsciente. Los grandes maestros lo hacían de manera consciente. Hay un padre, el Padre Pío, el famoso Padre Pío, que tenía el estigma en la mano que sangraba. También tenía esta facultad, este don sobrenatural o paranormal de la bilocación voluntario. Entonces, con la anécdota mía, esta señora me vio varias veces meditando, haciendo yoga con un grupo de personas en una escuela de yoga en Caracas. Y yo estaba en Maracaibo. Y también me aparecí en Valencia y en Maracay, otras ciudades de Venezuela, para las personas que no son de aquí de este país. Que seguramente algunos van a ver el programa grabado en YouTube o en Instagram. Pero yo no lo sabía. Entonces me dice, yo sabía quién eras tú y cómo eras tú, porque te aparecías en las clases, te sentabas al final de la clase de yoga y hacías yoga con nosotros y de pronto lo que terminaba la clase desaparecía. Miren, yo les juro que yo nunca me di cuenta. Y esta señora cuando me conoció me reveló otras cosas paranormales que yo he vivido y que tengo. Como por ejemplo la clarividencia. En algunas ocasiones he visto cosas, he visto manifestaciones
apariciones. Y las demás personas que están conmigo, o a veces las he visto, la mayoría de las veces las he visto solo, no las han visto. Y se han asustado porque lo he comentado. Lo que la gente llama los desencarnados o los espíritus. Que por cierto, Allan Kardec, el fundador del espiritismo, en el siglo XIX, un francés que escribió varios libros, fue también uno de los pilares fundamentales de la creación de la parapsicología como pseudociencia. Allan Kardec, que escribió varios libros, que él conversaba con los espíritus. Otro fenómeno importante que estudia la parapsicología es la autocombustión. Miren, yo he experimentado también esa sensación y mi hijo, si está presente todavía, puede dar fe de ello, porque un día trabajando en el centro que después de milenio inauguró mi amigo Gastón Esteban, que se llama Iluz, hubo un sábado que yo haciendo Reiki, yo soy maestro Reiki, para los que no saben, yo practicaba el Reiki todos los días, incluso los domingos. Y hubo un sábado que trabajé tanto Reiki, desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 9 de la noche corrido, y de eso puede dar fe Gastón Esteban, que era el dueño o es el dueño y director de ese centro porque todavía existe. Y en aquella época mi hijo tenía aproximadamente unos 7 años, eso fue en el 2003. Y mi hijo los sábados la pasaba conmigo. Y yo hubo un sábado que experimenté una alta fiebre, una sensación de calor, de temperatura muy alta, sobre 40 grados centígrados de temperatura, que yo me estaba quemando por dentro cuando llegué a la casa. Cuando llamé a la emergencia, a un servicio de emergencia, que aquí se conoce como Amezulia, no sé si todavía existe como servicio de emergencia, en aquella época existía. El médico, cuando me examina, mi hijo estaba presente, mi niño, con el termómetro no me detectó la fiebre. Es decir, la alta temperatura interna que yo tenía, producto del exceso de energía que había canalizado como maestro Reiki, como terapeuta Reiki, durante tantas horas seguidas, más de 12 horas seguidas, haciendo Reiki, solamente paraba para ir al baño, lavarme las manos y alguna necesidad, pero vi tantos pacientes seguidos que canalicé demasiada energía y me estaba quemando por dentro, aunque físicamente no era detectable la fiebre, pero por dentro yo sentía calor. Y cuando yo estudié parapsicología, uno de los casos prácticos que estudiamos fue el caso de una niña que aquí en mi ciudad de Maracaibo, fue una niña que salió incluso en la televisión norteamericana, en un programa muy famoso que existía en esa época, como uno de los fenómenos mundiales estudiados como autocombustión. Esa niña experimentaba autocombustión, sobre todo de la parte de las extremidades inferiores, de la cintura hacia abajo. Ella sufría de quemaduras en las piernas y ella tenía que estar todo el tiempo sometida a hielo, a frío, para poder bajar la temperatura de sus piernas, porque no había ni forma ni manera, científicamente, médicamente, clínicamente, de hacerle bajar la temperatura. Ese fenómeno de autocombustión también lo estudia la parapsicología. Yo lo experimenté por exceso de canalizar energía y desde ese día más nunca volví a hacer ese maratón de Reiki, porque las personas que canalizamos energía llega un momento en que podemos
tener ese fenómeno y podemos morir por una autocombustión. O sea, podemos quemarnos nosotros mismos, sin algún agente externo, sino internamente. Recuerden que la parapsicología estudia los fenómenos sobrenaturales y todo lo que tiene que ver con la mente. ¿Qué otros fenómenos estudia la parapsicología? Miren, los llamados, esos que dicen que escuchan voces, que se llama clariaudiencia, es decir, que dicen que les están llegando unos mensajes. Eso también lo estudia la parapsicología. Ese también, a veces uno siente un pequeño mariposeo, como algo que le está molestando en el oído, y le llega un pensamiento a la mente. Eso es clariaudiencia. Porque no necesariamente tengo que escuchar un sonido, sino que escucho un aleteo en el oído, y mentalmente me viene una idea, una imagen, un mensaje. Eso es clariaudiencia. Eso también me ha ocurrido a mí. Sueños premonitorios también lo he tenido. Lo tuve con una hermana y con un hermano que fallecieron hace muchos años, que soñé la fecha exacta en la que iban a fallecer. Por acá me pregunta el hijo qué es premonición. Premonición es saber que va a suceder algo y sucede. Es decir, que me llega un pensamiento a la mente de que dentro de 2 días va a haber un sismo en tal ciudad y el hecho ocurre. Como la palabra lo dice, antes. Y munición, conocimiento antes de que suceda el hecho. Entonces yo digo, miren, vamos a salirnos rápido de este restaurante porque aquí va a haber un incendio. Y salimos y a la media hora hay un incendio en el restaurante. Eso es un fenómeno de premonición. En el caso de Florencia, que me está preguntando sobre la clariaudiencia, sí, es un zumbido, una especie de zumbido que se siente. Eso, según la cuántica, hoy en día no es ningún misterio, es simplemente energía, campos electromagnéticos que tenemos algunos la capacidad de percibir a través de nuestros oídos físicos y de sentirlo, pero en verdad lo estamos sintiendo es aquí en la mente, porque nos está llegando en forma de mensaje. Miren, yo he canalizado por clariaudiencia recetas para fabricar productos de biocosmética natural, como jabones, cremas, champú, recetas que mi hijo es testigo, mi esposa también es testigo, porque yo me he levantado en plena madrugada a fabricar algún producto porque me llegaron los ingredientes que no podía dar. Y una vez que me llegan esos pensamientos, los practico y se dan. Después les voy a hablar en la próxima semana de otros fenómenos que yo personalmente he tenido. Pero vamos a continuar con los fenómenos paranormales, porque la próxima semana ya vamos a hablar específicamente sobre algunos. Otro fenómeno paranormal que se ha escuchado mucho es la escritura automática. Es decir, aquella persona que escribe algo como automáticamente, como así, con los ojos cerrados incluso, y después no se acuerda qué escribió, y cuando lo ve escrito se queda asombrada. Sí, es un fenómeno que también ocurre en el arte y en la inspiración. Cuando yo hablé de la inspiración en semanas pasadas, que hablamos de la inspiración, se da de manera inconsciente, porque son archivos que están en el subconsciente o en el inconsciente, o vienen de vidas anteriores.
Y eso lo estudia la parapsicología. Por acá también me preguntan, no logro ver quién es, pero me preguntan que si estas habilidades se pueden desarrollar o se nace con ellas. Miren, hay algunas que se nacen con ellas y hay otras que se pueden desarrollar. Por eso existen las escuelas de parapsicología, porque no solamente se hacen estudios a nivel teórico, se hacen experimentos a nivel físico, a nivel práctico. La telepatía se puede desarrollar, el fenómeno de transmisión de pensamientos se puede desarrollar, y uno de los instrumentos que se utilizan son las cartas Zemer, que las nombré al comienzo del programa, que fueron inventadas por el famoso psicólogo norteamericano de origen alemán, Carl Zemer, que son las 5 tarjetas que tienen el círculo, el cuadrado, las ondas, la cruz, y siempre se me olvida una: círculo, cuadrado, ondas, cruz y la estrella. Con esas cartas uno puede comenzar a hacer un ejercicio de transmisión y práctica con otra persona, y empieza a mover las cartas y se comienza a concentrar, y uno puede adivinar si la carta es círculo, es estrella, es onda, en fin, es cuadrado. Con las cartas Zemer las pueden conseguir, porque eso las venden, se pueden hacer desarrollo de la telepatía. Con la meditación se pueden hacer desarrollo de varios dones o varias facultades sobrenaturales, además de la telepatía. Con la yoga se puede desarrollar el fenómeno de la levitación. Y con todo aquello que tienda al desarrollo de la mente y al equilibrio mental, al control mental, puede conducirnos al aprendizaje de varios fenómenos paranormales. ¿Cómo puede, por ejemplo, un animal transmitirle a un ser humano de que algo va a suceder? A mí me ocurrió una vez que tenía un gatico y yo vivía solo en una vivienda, o sea, en una casa, y cuando iba llegando a la entrada de la estación del garaje, del portón, para bajarme a abrirlo, vi que el gatico estaba en la cerca, sobre el pilar del portón, moviendo un rabo y moviendo la cabeza en varias direcciones, y a mí me llamó la atención de observarlo. Miren, agarré de una vez, eché para atrás y comencé a dar vuelta por la urbanización y me fui hasta la policía porque me estaban siguiendo para atracarme. El gato me alertó de que algo me iba a pasar, y en efecto, cuando yo eché para atrás y arranqué, detrás de mí, yo vivía en una calle ciega, mi hijo lo sabe, que me está viendo, y al final de la calle ciega, era oscura, estaban con las luces apagadas una camioneta que me comenzaron a seguir. Y yo me fui hasta la comandancia de la policía que queda en esa urbanización, o quedaba en esa urbanización, y denuncié que me iban a atracar, y me protegieron hasta llegar a la casa. Me salvó mi gato, se llamaba Catire. Mi hijo lo conoció pequeño, era niño. Catire. Yo he tenido varios gatos que le he colocado ese nombre de Catire. Y mi hijo tiene ahorita un gato que causalmente se llama Catire, allá en Costa Rica. Bueno, hay tantos fenómenos, miren, paranormales, que en el siglo XX se consideraban que eran algo del otro mundo. Ahora con la cuántica se sabe que no son del otro mundo, que simple y llanamente bajo un estado de frecuencia electromagnética yo produzco ondas para transmitir la telepatía o los mensajes a distancia, para mover objetos o telequinesis, para desdoblarme o hacer bilocación, estar en dos sitios a la vez.
Ya eso son prácticas mayores que se logran con muchos años y con mucha disciplina y mucha constancia. Por ejemplo, para las personas que están aquí en la sala o que vayan a ver el programa, que son maestros Reiki, el Reiki es una terapia alternativa japonesa que se hace a distancia. ¿Y qué hace el maestro Reiki a distancia? Ser canal transmisor de la energía universal, que significa Reiki, energía universal en japonés, a través de un proceso de telepatía, porque es la transmisión a distancia de esa energía que canaliza el maestro Reiki, y yo se la hago llegar a una persona que está a distancia en cualquier parte del mundo y hago Reiki a distancia. Por aquí veo un saludo que hacía tiempo que no veía, mi querida amiga En, la maestra Kuan Yin. Saludos. Bueno, todos estos fenómenos los estudia la parapsicología. Por eso que es una carrera tan interesante de aprender y de estudiar. Y es lo que realmente me motivó a mí a crear este programa que hoy en día, ya parece mentira, el próximo mes de agosto va a cumplir un año. Parece que fue ayer que comenzamos con este programa, Mundo Alternativo. Y ya voy a cumplir un año. Bueno, mi intención de este programa era transmitir los fenómenos paranormales. Y miren todo lo que he tardado, casi un año, en comenzar la temporada de la parapsicología. Porque hay muchas personas que no me conocen estas facultades, estos conocimientos, esta formación que yo tengo. Incluso mi propia familia, algunos hermanos ni siquiera saben, de los que quedan vivos, que yo estudié parapsicología. Y muchos amigos míos no saben que yo estudié parapsicología. Incluso en mi currículum esotérico, que normalmente he transmitido en los últimos meses de este año, no he escrito que yo estudié parapsicología a nivel de diplomado. Presencial, no online, hace 20 años. Exactamente hace 20 años, en el 2002. Y es una experiencia fuerte, porque a veces nos topamos con casos muy fuertes, como el caso este que le hablé de autocombustión, de ver personas que no pueden lograr controlarse, que se queman, como las personas que no logran no logran controlar la mediunidad, la capacidad de incorporarse. Es decir, que una entidad espiritual de otra dimensión, vamos a llamarlo así para no complicarnos la vida, se apodera del cuerpo de una persona y la persona se contorsiona, cambia su tono de voz, su fuerza, su energía, y pueda hablar como un desencarnado o como una persona de otra dimensión. A veces son maestros ascendidos que vienen con buena intención y utilizan a determinada persona o cuerpo físico como nosotros. Eso se le llama en mediunidad materia, que lo vamos a ver la próxima semana, el próximo martes. No se pierdan el programa del próximo martes, porque vamos a ver el fenómeno de la mediunidad y vamos a tener una invitada especial que es medium, que vive en Colombia, que es colega, arquitecta, una gran amiga, Vanessa Rubio, que es polifacética y dentro de tantas cosas es medium. Ella va a estar presente y nos va a contar algunas de las experiencias vividas por ella. Hay personas que canalizan maestros de fuera del planeta, es decir, de seres que son considerados extraterrestres, como también pueden canalizar seres intraterrestres, seres de otras dimensiones, dentro de los cuales entran los desencarnados, porque no todos los seres de otras dimensiones
necesariamente son desencarnados. Hay personas que están en otras dimensiones que nunca pasaron por la dimensión material, que siempre han existido en dimensiones superiores. Estamos hablando de quinta para arriba. Entonces fíjense lo importante y lo interesante que es la parapsicología como pseudociencia auxiliar de la psicología. Miren, y de otras ramas, porque hay físicos y biólogos que han hecho uso de la parapsicología para estudiar casos. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar del aura? Eso lo vamos a hablar también en las próximas semanas. El famoso campo áurico es otro fenómeno que hoy en día es considerado natural, porque simple y llanamente la emanación en nuestro cuerpo físico del campo electromagnético. Pero los animales también tienen aura, las plantas también tienen aura, los objetos también tienen aura. ¿Y saben de dónde viene eso? Desde 1939, que una pareja de rusos, médicos, de investigadores rusos, médicos, de apellido Kirlian, Semyon Kirlian y su esposa Valentina Kirlian, descubrieron la famosa cámara Kirlian en la Universidad de Krasnodar, en Rusia, en el año 39, antes que comenzara a ser lo que posteriormente se llamó la Unión Soviética. Por eso que Rusia tuvo un gran desarrollo en lo que ha sido la parapsicología, al igual que Estados Unidos y Norteamérica. Y voy a concluir hoy, porque recuerden que va a ser una serie de programas sucesivos en las próximas 3 semanas sobre fenómenos paranormales. Hola, mi amor. Que vamos a hablar de estos fenómenos. Hoy voy a concluir. Se me fue, por el saludo se me fue ahorita lo que le iba a decir finalmente. Ah, ok, ya me acordé. La cámara Kirlian evolucionó tanto. Miren que hoy en día la pueden adquirir hasta por Mercado Libre, hasta online. Y la cámara Kirlian la producen hoy la famosa marca Canon de cámara fotográfica, famosa marca japonesa. La cámara Kirlian, ¿qué es lo que hace? Simplemente captar el campo electromagnético de la persona, llamado ectoplasma científicamente, o conocido en el medio holístico o metafísico como el aura o campo áurico. Eso se puede fotografiar, y ahora hay sistemas de cámara Kirlian sofisticados que han evolucionado, que están conectados a un software computarizado, a una computadora, y le saca la foto y el diagrama del aura. Que nuestra amiga Enni Larreal, que está presente aquí en este programa, pues estuvo presente hace rato, lo demostró con su equipo que ella maneja, con el Healy. Esos son software que pueden determinar la frecuencia electromagnética en que está la persona, en qué frecuencia está vibrando, y el color del campo áurico, porque cada color tiene porque cada color tiene un determinado significado. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar hablando sobre eso. Así que el Healy, sí señor. Así que les pido por favor que corran a voz, porque los próximos programas les van a llamar mucho la atención, de unas experiencias, unas vividas por mí y otras vividas por una serie de personas conocidas y amigos que van a estar conmigo, acompañándome en estos programas. Hasta incluso la canalización de seres del exterior, de seres de afuera, a través. Sí, claro, Amy dice que tiene una foto en la cámara Kirlian. Sí, hoy en día es fácil conseguir. Por Mercado Libre se consigue una cámara Kirlian. No sé en cuánto está el costo.
Y lo que podemos ver, el aura, sin necesidad de la cámara de Kirlian, eso se llama clarividencia. Porque como lo dije comenzando el programa, no solamente se ven objetos y se ven apariciones, también se ve el aura. Eso es una facultad de la clarividencia, poder ver el aura de las personas. Entonces muchas veces uno lo que hace es que se quita los anteojos, yo me los quito para verla mejor. Tiene que estar uno en estado relajado para poder percibir el campo áurico. Por acá me preguntan qué significado tienen los colores verdes y violetas. Miren, vamos a hablar de los colores en próximos programas. Porque hoy primero ya estamos sobre la hora, ya estamos terminando. Y segundo, les quiero dar una explicación bien completa sobre lo que es el campo áurico. Entonces, en el próximo programa vamos a hablar sobre la mediunidad, la capacidad de cierta persona de ser medium, de ser, como la palabra lo dice en latín, medium, que significa medio, de ser materia, de ser medio de transmisión de conocimiento, de mensajes que perciben de otras dimensiones superiores. Yo les hablé en anteriores programas, en algún momento, cuando hablé sobre el programa de vida antes de la vida y vida después de la vida, es decir, vida antes de nacer y vida después de morir físicamente, les hablé de un libro, Carta del Más Allá, escrito por una francesa, madre de un hijo que se le suicidó, que le transmitió desde el más allá, desde la quinta dimensión, a ella, como canal, como materia, como medium, le transmitió los conocimientos que él tenía del más allá, y su madre los canalizó, los escribió, y gracias a la ayuda de un antropólogo colombiana, logró traducir esta información al español, al castellano, y lo publicó Editorial Planeta, Carta del Más Allá, por Jean Morranier, en francés, nombre de mujer. Quien me escriba a mi número más 58 412 079 298, con mucho gusto le doy el nombre del libro exactamente para que se le quede, y la autora Jean Morranier. Mi francés no es muy bueno, así que es mejor que lo tengan bien escrito para que lo logren conseguir, bien sea vía Amazon, o si lo pueden bajar gratis, si está en PDF, a lo mejor. Yo lo tengo en físico, Carta del Más Allá. Miren, lo leo todos los días, lo tengo en mi baño, todos los días lo veo. Y tiene conmigo, lo compré en el año 87, en el año 97, cuando murió un hermano. En próximos programas les voy a transmitir algunas experiencias paranormales vividas directamente por mí. Entre eso, comunicación con ese hermano, con mi primer hermano que falleció. Yo tengo 2 hermanos fallecidos y una hermana, es decir, 3, una hermana y 2 hermanos. Mi primer hermano, fallecido en el año 97, me llevó a comprar ese libro, Carta del Más Allá, publicado en el año 88 por Editorial Planeta, para el castellano, porque en la versión original no recuerdo quién lo publicó en Francia. Fue escrito por una francesa, la mamá del verdadero autor, que es su hijo Philippe Morranier, ingeniero astrofísico, que se suicidó y le transmitió a ella ese conocimiento. Por acá me pregunta Eni Larreal, mi amiga Eni, que si estoy dando el curso de numerología. Eni, todavía no. Estoy ahorita con el de grafología, full. Persona que quiera el curso de grafología, lo doy a manera individual
personal o a manera grupal. Hoy lo publiqué aquí en mi Instagram de nuevo. Cuando es grupo es por Meet, porque es una plataforma gratuita. Yo no tengo pago el Zoom y no lo manejo muy bien, manejo el Meet. Y la numerología, una vez que salga de algunos libros que estoy actualizando, reeditando, pienso dar la numerología. Pero por ahora estoy con la grafología. Sí, estoy haciendo las famosas consultas numerológicas que siempre hago, los estudios numerológicos y grafológicos de la personalidad, que estoy a la orden para quien lo desee hacer. Aquí en mi Instagram está la ficha de promoción y les dice los requisitos que se necesitan para hacer ese estudio. Nombre completo, de soltera en el caso de las mujeres, fecha de nacimiento y firma. Con esos 3 datos se hace el estudio numerológico y grafológico de la personalidad. Estoy a la orden. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Le doy las gracias por la asistencia, por el apoyo. Y de nuevo les repito, por favor no se pierdan el próximo programa, que va a estar muy interesante con esta invitada, con experiencias vividas. Y puede ser que de pronto canalice en pleno programa y tengamos una experiencia directa en vivo de mediunidad. Hay mucha gente farsante, pero hay mucha gente que no es farsante. Cierro con este comentario. Hubo un famoso mentalista que algunas de las personas que están acá, por la edad, yo sé que conocieron, que fue muy difundido en las redes, en los medios de comunicación, porque cuando esa época no existían redes, que fue el famoso mentalista israelí nacionalizado norteamericano Uri Geller. Uri Geller es un mentalista porque todavía vive, tiene 75 años de edad, vive en los Estados Unidos. Uri Geller se puso de moda en la década de los 70 en un famoso programa español en el año 75 y hacía por televisión fenómenos de telequinesis, fenómenos de doblar objetos como cucharas, tenedores, de parar relojes. Oigan bien, relojes mecánicos de cuerda, los paraba mentalmente. Y uno lo veía por televisión. Él vino a Venezuela, lo trajeron a Venezuela, y yo lo vi por televisión y pude experimentar, junto con algunos hermanos que lo vimos por la televisión, ese fenómeno de doblar las cucharas con Uri Geller. Él después tuvo que retirarse porque fue amenazado, porque fue criticado y, como siempre, envidiado por mucha gente y fue catalogado como espía de la CIA. Y en Estados Unidos tuvo que quedarse y protegerse. Pero él es israelí, Uri Geller. Pueden buscarlo por internet. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Recuerden que aquí en el Instagram queda grabado el programa, lo pueden ver. Y ahora estoy subiendo los programas atrasados que tengo de YouTube. Aprovecho para decirle a Egni, a mi amiga Egni, que estuvo en 2 programas conmigo, que están en Instagram, que próximamente ya va a estar, porque vengo poco a poco, voy desde lo más reciente hacia atrás, porque hay muchas personas que últimamente se han retirado del programa y no lo están viendo. Entonces lo estoy haciendo con las personas que han venido últimamente a ver el programa, porque están interesados en seguirlo. Entonces estoy yendo de ahorita hacia atrás. Estoy subiendo con un programa que me enseñaron hace apenas 2 semanas, 3 semanas, un gran amigo, Gerardo Prieto, al cual le doy las gracias y le envío saludos por acá si algún día ve este programa. Él lo ha visto, pero no sé si este lo verá. Él es un gran técnico en computación.
Él es el que me repara mi computadora, mi laptop, y me dio un programa diferente al que estaba usando para copiar los programas, para pasar los videos de Instagram a YouTube. Todavía no tengo programa de edición, o sea, todavía los estoy subiendo tal cual como ustedes me están viendo. Pero en cualquier momento que pueda ponerme en un programa y lo aprenda a manejar, ya ustedes van a ver los programas editados, con fondos y efectos y otras cosas más. Por ahorita en mi canal de YouTube, Canal Mundo Alternativo, Canal Mundo Alternativo, pueden comenzar a ver nuevos programas de los últimos que he subido. Además de música, que también he incluido música en ese canal. Así que los invito a ver y a darle por favor like y suscribirse, porque las personas no sé por qué visitan el canal y no se suscriben. Y resulta que a las personas que estamos en YouTube nos ayudan con las suscripciones, porque nos comienzan a pasar nuestros programas de manera en primer plano. Es decir, que cuando ustedes abran el YouTube van a ver mis programas en primer plano. Entonces les agradezco que por favor corran la voz para que se suscriban a mi canal, que se llama Canal Mundo Alternativo. Tienen que colocar Canal Mundo Alternativo, porque si colocan solo Mundo Alternativo no van a sintonizar mi canal, sino otro. Canal Mundo Alternativo. Le dan like y le dan suscribirse, porque al llegar a 1000 suscriptores entro en otro nivel de YouTube y me dan regalías y me dan además prioridad para la transmisión de los programas. Así que les agradezco ese apoyo. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios nos bendiga y nos vemos el próximo martes a la misma hora, 7 p.m. hora de Venezuela, de Estados Unidos, Miami, Nueva York, y bueno, en diferentes países donde estén, hacen la convergencia. Bueno, un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Chao.